Hola, ¿qué tal a todos? Este es el segundo taller de apoyo del Centro de Estudiantes de Salud y Actividad Física de la Universidad Nacional de Avellaneda, taller de apoyo para la materia Anatomía Humana Funcional y Biomecánica, principalmente, como dije en el anterior video, para los estudiantes de licenciatura en Actividad Física y Deporte, porque los contenidos son principalmente los dictados en esta materia, por lo que puede colaborar mucho para su cursada. En este segundo taller se van a abordar tres temas principales, pero que están relacionados y por eso se los da en este taller para que se los pueda asociar y entender mejor eh, su idea, que es planimetría, planos y eje de movimiento, movimientos y palancas, ¿no? Toda una relación, en fin, en el concepto de movimiento general. Nuevamente, quien les habla, Emiliano Brinier. Vamos a arrancar de nuevo con lo que habíamos mencionado un poco en el anterior video, que es planimetría, la división del cuerpo en el espacio, siempre desde la posición anatómica, para poder ubicar y estudiar bajo consenso los movimientos. Los ejes y planos nos permiten ubicar los movimientos en el espacio, como habíamos dicho anteriormente, y habíamos dicho que los planos son tres y que dividen nuestro cuerpo en dos mitades, una de adelante y una de atrás, una de arriba y una de abajo, una de una izquierda y una derecha, o dos laterales. Y entre estos dos elementos que nos permiten ubicar y mencionar los movimientos, se forma un ángulo de 90 grados, es decir, que son perpendiculares entre ellos y los ejes cortan el plano y alrededor del eje se genera el movimiento, es decir, el movimiento, la articulación rota a través del eje. Los tres planos que dividen nuestro cuerpo son el plano frontal, que, como dije anteriormente, divide nuestro cuerpo en dos mitades, una anterior, una de adelante, y una posterior, una de atrás. Y el eje que le corresponde al plano frontal es el anteroposterior, es decir, el eje que me divide en dos mitades, una anterior y una de atrás, es cortado en 90 grados por un eje anteroposterior, que coincide con esta división de dos mitades que hace. El plano sagital, o lateral podríamos decirle, divide nuestro cuerpo en dos mitades, una derecha y una izquierda, y lo corta de nuevo perpendicularmente un eje que se llama laterolateral, porque va de lateral a lateral. El plano transversal o horizontal divide nuestro cuerpo en dos mitades, una superior y una inferior, y lo corta un eje que va de arriba para abajo, que se llama eje longitudinal y también es perpendicular al plano. Esta división que divide nuestro cuerpo en dos mitades no es solamente una división que se puede dar desde la posición anatómica y que divide todo nuestro cuerpo, sino que esta división de planos y ejes se puede aplicar a cualquier articulación, a cualquier segmento, a cualquier complejo articular y analizar específicamente esa zona con esta división que hablamos. Los movimientos que se dan en el espacio son básicamente seis grandes movimientos. Si bien hay combinación entre ellos, los movimientos principales y básicos son seis: flexión y extensión, abducción y aducción, rotación interna, rotación externa. Son los principales seis movimientos. Capacci, un hombre que aportó muchísimo al estudio de la biomecánica y que escribió tratados de fisiología articular que son los más conocidos mundialmente y los más leídos mundialmente, que lo explica de una manera muy sencilla y muy práctica, sin tener un gran contenido teórico. Habla de los grados de libertad posibles. Cuando hablamos de grado de libertad, estamos hablando de dos tipos de movimiento. Cuando hablamos de un grado de libertad, hablamos de dos tipos de movimiento que puede realizar una articulación, ¿no? Grado de libertad, libertad de movimiento de una articulación en cierto plano, ¿sí? Y por eso cuando hablamos de grado de libertad, estamos hablando de tres grados de libertad, que cada uno de esos grados de libertad comprenden dos movimientos, ¿sí? Que en total formarían seis movimientos, que son los que
mencionamos en la diapositiva anterior. Entonces hablamos del grado de libertad, es decir, de la posibilidad de una articulación de realizar dos tipos de movimientos o de moverse en un solo grado de libertad. Porque una articulación no solamente es capaz de realizar un solo movimiento, sí o sí tiene que realizar dos movimientos, 4 movimientos o 6 movimientos. Por eso una articulación puede poseer un grado de libertad, 2 grados de libertad o 3 grados de libertad, que eso depende de la forma de la articulación y de la ubicación en la que se encuentre esa articulación, pero eso lo vamos a mencionar en el próximo video, que va a haber artrología. Bueno, entonces Capangé habla de 3 grados de libertad posible, es decir, de que una articulación pueda moverse en los 3 planos del espacio. El plano frontal divide nuestro cuerpo en 2 mitades, una anterior y una posterior, una de adelante y una de atrás, y como dije, le corresponde el eje antero-posterior, de adelante para atrás. Y en cada plano se ubican dos tipos de movimiento o un grado de libertad. En el caso del plano frontal suceden los movimientos de aducción y abducción. Aducción y abducción en el plano frontal. La abducción refiere a un movimiento en que una región, un segmento o una articulación se desplaza lejos de mi cuerpo, o mejor dicho, lejos de mi zona media. Si nosotros ubicamos la zona media, en la mitad del cuerpo de esta persona, donde por ejemplo se encontraría el plano sagital, en la línea que sigue todo el raquis, desde el cráneo hasta el sacro, vemos que cuando se aleja el brazo, la mano de nuestro cuerpo, sucede una abducción porque ese segmento, esa región, ese complejo articular se está alejando de la zona de mi línea media, por lo que puedo decir que esto es una abducción que está sucediendo en el plano frontal. La aducción refiere a la región, de nuevo, la región, al complejo articular, al segmento que se acerca a mi línea media. Es decir, acá ubicamos una línea media que divide mi cuerpo en dos mitades. Esta pierna, este pie, están sobrepasando esa línea media. Están dirigiéndose a esa línea media. Que la superó y como la superó es una aducción propiamente dicha. Porque hay que recordar que todos los movimientos se dan desde la posición anatómica. Y la posición anatómica era parado, erguido, con los brazos a los costados de nuestro cuerpo, las palmas hacia adelante. Entonces, si yo por ejemplo tengo el brazo colgando a mi costado, la aducción tiene que sí o sí superar mi cuerpo para que sea una aducción propiamente dicha, porque si no estoy partiendo desde 0 grados y no me estoy moviendo para ningún lado. Lo mismo pasa con la pierna, ¿no? Esta pierna tiene que, estando acá, extendida y apoyada en el piso, tiene que sí o sí buscar superar esa línea media para que sea, biomecánicamente hablando, propiamente dicha una aducción. Si no, como diría Capangé, sería una aducción o una flexión relativa, porque está volviendo al punto, al grado cero o posición anatómica, y a partir de ese punto cero o posición anatómica es a partir de donde se consideran los movimientos. Entonces, la aducción debería darse desde bipedestación, acercando el pie a esa línea media. Si no, sería una aducción relativa o abducción relativa. Si volviera la pierna desde acá hasta la posición anatómica, sería una abducción relativa, y una abducción propiamente dicha si sigue subiendo a partir de esa posición anatómica. De todas maneras, el concepto que siempre se va a usar, no se suele usar mucho aducción y abducción relativa, sino abducción, para simplificar los términos. Entonces, abducción, la región se aleja de mi línea media; aducción, la región se acerca a mi línea media, y esto sucede en el plano frontal, lo estudiamos en el plano frontal, ¿sí? Nunca los movimientos se dan puramente
en nuestra vida, en nuestro cotidiano, nunca se dan puramente en un plano, pero para poder estudiarlos, diferenciarlos y estudiar la biomecánica de ciertos movimientos, se los suelen dividir por plano para facilitar su estudio. Pero claramente ninguno se da en un plano puramente específico. El plano sagital divide nuestro cuerpo en un lado izquierdo y en un lado derecho, y le corresponde el eje lateral. Es decir, este plano, esta superficie plana imaginaria, está dividiendo mi cuerpo en dos mitades. El eje iría, por ejemplo, de hombro a hombro, cortando a la mitad este plano. En 90 grados, este plano sagital estaría cortado por el eje lateral que iría en esta dirección, ¿no? Si yo la vería más de perfil, iría de hombro a hombro, atravesándole hombro a hombro. Ese sería el eje. A partir de ese eje se dan los movimientos en este plano, que son los de flexión y los de extensión. Entonces, en el plano sagital se dan los movimientos de flexión y extensión. Que la flexión y que la extensión, la definición puede variar según la articulación, porque tal vez estos conceptos no cierren para todas las articulaciones, pero en la flexión la región se desplaza hacia adelante, hacia anterior, o, por ejemplo, en la flexión de una rodilla, donde uno vería que la región se va para atrás, siempre pensándolo desde la posición anatómica. Cuando uno ve que la región se va para atrás, los segmentos se acercan. Entonces, cuando hablamos de flexión, podemos pensar en que la región se desplaza hacia adelante, hacia anterior, como por ejemplo se ve acá en la flexión del hombro, que el segmento va hacia anterior, o donde los segmentos se acercan. Por ejemplo, la flexión del codo. Desde la posición anatómica, si yo flexiono el codo, el antebrazo sobre el brazo, eh, los huesos del brazo, las articulaciones de la mano y demás, se acercan a los huesos, a las articulaciones de la parte superior del brazo. Es decir, los segmentos, los huesos, las articulaciones se acercan. Eso sería la flexión. Y la extensión, la región, cuando la región se desplaza hacia atrás, hacia posterior, como se ve en la extensión del hombro. Pero acá sucede lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de la extensión de la rodilla, siempre analizada desde la posición anatómica. En la extensión de la rodilla, eh, todo ese complejo articular, toda esa región, toda la pierna se desplaza en dirección anterior. Entonces sería otra definición cuando los segmentos se alejan, es decir, cuando la pierna se aleja del muslo durante la extensión. Estos movimientos de flexión y extensión suceden en el plano sagital. Plano transversal divide a nuestro cuerpo en dos mitades, una superior y una inferior, una de arriba y una de abajo. De nuevo, como dije antes, esta división eh, del plano se puede dar en cualquier articulación. Yo puedo dividir mi hombro en los tres planos, puedo dividir mi muñeca en los tres planos, puedo dividir mi rodilla en los tres planos para estudiarla. No es necesariamente el cuerpo completo como por ahí se ven en estas imágenes representativas, ¿no? Se puede estudiar complejos articulares, segmentos, articulaciones por separado. Le corresponde un eje longitudinal, es decir, un eje que lo corte en 90 grados y en este caso longitudinal que va de arriba para abajo, cortándolo en 90 grados. Los movimientos que se dan en el plano transversal son de rotación interna y de rotación externa. Rotación interna, rotación externa. La rotación interna y rotación externa. La rotación externa refiere a, de nuevo, una región que se desplaza hacia afuera, hacia externo, que no se acerca hacia mi vientre o hacia la masa de mi cuerpo, sino que se aleja como se ve acá. Nuevamente estamos hablando del hombro, porque por ahí es lo más representativo. El individuo tiene el brazo contra el cuerpo, una flexión de 90 grados del codo y parte de la posición anatómica, que sería acá, es decir, en 0 grados, con una flexión de 90 grados del codo, y realiza una rotación externa. Sin despegar el brazo del cuerpo, rota el hombro hacia exterior.
lo máximo que puede, que en este caso, fisiológicamente, por las formas articulares, nada más se puede realizar una rotación externa de 80 grados en el hombro, como término general. Entonces, acá la región, el antebrazo, se aleja de mi cuerpo en un movimiento de rotación dentro de la articulación. Por eso cuando se aleja hacia afuera, hacia externo, es una rotación externa. Y en este punto caería, por ejemplo, mi eje longitudinal, de arriba para abajo. Y en este puntito, en ese eje, es a partir del cual la articulación rota, rota, rota. Rotación interna, región que se desplaza hacia adentro, hacia interno de mi cuerpo. De nuevo, desde la posición 0, se acerca mi brazo hacia mi cuerpo, hacia mi vientre. Por eso es rotación interna. En el caso de la rotación interna está limitada por el contacto con el cuerpo, con el abdomen, por ejemplo, en esta posición. Pero si, por ejemplo, yo podría traspasarme o directamente pongo mi brazo por atrás de mi espalda, la rotación interna podría seguir un poco más. Los ejes que son de los que venimos hablando en cada plano, pero acá en esta imagen se puede representar estos ejes que yo venía mencionando. El eje lateral, que corresponde al plano sagital, donde se dan los movimientos de flexión y extensión. Como dije, por ejemplo, en este caso analizando los planos del hombro, los planos y los ejes del hombro, encontramos el eje del plano sagital de hombro a hombro, porque corta en 90 grados de manera perpendicular al plano sagital que nos divide en dos mitades, izquierda y derecha. Entonces acá se ve representado de hombro a hombro cómo iría la dirección de este plano, de este eje, perdón, analizando este plano y esa articulación específicamente. El eje anteroposterior, es decir, de adelante para atrás, que estamos hablando en ese caso del plano frontal, en donde se realizan los movimientos en los que alejo una región de mi cuerpo o acerco una región de mi cuerpo a mi línea media, que son la abducción y la aducción. En este caso, si cortáramos con un plano, ¿sí? Y dividiríamos nuestro cuerpo en una parte anterior y una posterior, nuestro eje, que corta en este caso nuestro hombro, va de adelante para atrás formando nuevamente la perpendicular con el plano. Estamos hablando del eje anteroposterior. Y después, si por ejemplo cortáramos transversal, una mitad superior y una mitad inferior, vemos el eje longitudinal, ¿sí? Habiendo un plano que me corta en la mitad, el eje es longitudinal formando 90 grados con mi plano, ¿no? Entonces, esta es una interesante representación del libro de Capangi, de Fisiología Articular, que representa muy claramente la dirección de los ejes, ¿no? Teniendo en cuenta que el rojo es el plano sagital, que el azul es el plano frontal y que el verde corresponde al plano transversal. Como dije anteriormente, ningún movimiento, ningún desplazamiento se da puramente de una manera tan mecánica como se estudia, en este caso, en un plano específico ni en un eje específico. Siempre hay pequeños movimientos de rotación, siempre hay pequeños movimientos de flexión, a menos que se haga el movimiento mecánico para estudiar de esta manera un poco más sintética, pero en la vida cotidiana, en los desplazamientos, en cualquier gesto deportivo o actividad física, por lo general se ven comprometidos más de un plano en un movimiento. Y bueno, y entonces conociendo qué tipos de movimientos, de los 6 movimientos básicos que conocemos, dónde se dan, en qué plano se dan estos tipos de movimientos, entendiendo que los movimientos de abducción, aducción, se dan en el plano frontal, que los movimientos de extensión, de flexión, se dan en el plano sagital, y que los de rotación interna y rotación externa se dan en el plano transversal, podemos estimar ciertos gestos, ciertas actividades, ciertos movimientos, como también movimientos de locomoción, en qué plano sea. Entonces yo, por ejemplo, hablo de la marcha,
de caminar y lo veo y lo analizo y pienso qué tipos de movimientos están sucediendo mediante que camino, de estos 6 movimientos básicos, qué tipo de movimientos están sucediendo. Bueno, yo que veo que el brazo se va para adelante y se va para atrás, que las piernas van para adelante y que van para atrás, o mejor dicho, que los miembros superiores van para adelante uno y el otro para atrás, y las extremidades inferiores van en dirección contraria. Entonces, ¿qué veo y qué analizo? Que las regiones se desplazan adelante y atrás, anterior y posteriormente, y los movimientos que van o para adelante o para atrás, o en donde los segmentos se alejan o se acercan, son los movimientos de flexión y extensión, que corresponden al plano sagital. Entonces, de una manera muy concisa y sin mucho análisis, si pensáramos en qué plano del espacio, del movimiento, se realiza la marcha, diríamos, bueno, vemos la flexión y la extensión de los hombros y de la cadera constantemente, eh, eh, nos diríamos que se realiza en el plano sagital. Sí, podemos decir que se realiza en el plano sagital, pero como digo, siempre hay más de un plano del movimiento eh, involucrado, más en movimientos tan naturales y menos forzados como la marcha. Entonces, en realidad, cuando uno camina, hay una rotación de la pelvis, hay una rotación de la cintura escapular, hay rotación de la columna, es decir, que está involucrado el plano transversal también. Y durante la marcha también hay inclinaciones laterales de la pelvis. Eso ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, pero la inclinación lateral de la pelvis lo podemos ubicar en el plano frontal, es decir, como una aducción y una abducción. Y también sucede en las caderas, o sea, que durante la marcha están los 3 planos del espacio involucrados para permitir este movimiento: la flexión y la extensión, las rotaciones internas, externas o derechas, izquierdas, y las abducciones o inclinaciones constantemente, tanto de la cintura pélvica como de la cintura escapular, y la flexión de los hombros y las caderas. O sea, durante la marcha están todos los planos del espacio involucrados, pero si quisiéramos, por una manera más práctica y para entender mejor la ubicación de los movimientos en cada plano, podríamos decir que se realiza en el plano sagital. Y lo mismo sucedería, por ejemplo, con la carrera. Ahora, si queremos ubicar qué tipo de movimiento, qué tipo de gesto se ubica en el plano frontal, podemos hablar de los desplazamientos laterales, ¿no? Desplazarme lateralmente para cualquiera de las dos direcciones, eh, algo que sucede y es muy común en la mayoría de los deportes y deportes de conjunto, ¿no? Ya sea rugby o fútbol, que el individuo está constantemente desplazándose lateralmente. Y cuando me desplazo lateralmente, hay aducciones y abducciones constantes, ¿no? Principalmente de los miembros inferiores, de las caderas, que son las que permiten la locomoción y el desplazamiento. Entonces, si hablamos de desplazamientos laterales, algo tan importante en el deporte, de nuevo, al haber aducciones y abducciones, lo podemos ubicar en el plano frontal, ¿no? Porque hay abducciones y abducciones. Por supuesto que hay pequeños movimientos de flexión y de extensión, y seguramente algún que otro movimiento de rotación. Por eso es difícil decir, bueno, lo ubico directamente en este plano. Pero bueno, sirve de una manera práctica para comprender en qué movimiento, en qué plano del espacio lo podemos ubicar. Después, alguno que comprenda el eje longitudinal, bueno, como dije, cualquier tipo de movimiento lo va a comprometer, pero por ejemplo puedo imaginarme, no sé, un lanzador de bala que está, que el gesto, el lanzamiento, comprende una rotación y un giro sobre su propio eje que termina por lanzar la bala, ¿no? De nuevo, hay movimiento de rotación de la columna vertebral, de la pelvis, que como movimiento rotacional se dan en el plano transversal, ¿no? De manera práctica, para comprender la ubicación de estos movimientos, podemos encerrar esos gestos, esos tipos de movimiento bajo esos planos.
otros tipos de movimiento. Esto lo voy a explicar mejor en los próximos videos, pero cada articulación tiene sus posibilidades de movimiento. Algunas articulaciones tienen un grado de libertad, otras tienen 2 grados de libertad y otras tienen 3 grados de libertad, que va a depender según su ubicación y según los relieves óseos, los accidentes óseos que tiene cada pieza que articula. Flexión y extensión horizontal. Esto más que nada lo podemos analizar en la articulación del hombro, en el complejo del hombro, mejor dicho, y de la cadera también, y nos referimos a una flexión o extensión con aducción desde 90 grados de abducción. Es decir, realizo una abducción, alejo mi cuerpo, alejo la región de mi antebrazo, de mi cuerpo, desde el hombro, y dejo la mano, el brazo suspendido a 90 grados, es decir, alineado a la altura de mi hombro. Desde esa posición yo considero mi posición anatómica para estudiar la flexión y la extensión horizontal. Entonces, la flexión horizontal se daría cuando desde mi abducción, de 90 grados, es decir, desde mi brazo alejado del cuerpo, realizo una flexión, es decir, llevo siempre mi brazo suspendido a 90 grados, llevo mi brazo hacia adelante, hacia mi anterior, hasta que llegue a la altura de mi hombro o puede superar un poquito más. Por eso es una flexión horizontal que tiene aducción. ¿Por qué aducción? Porque a pesar de que está en abducción, es decir, separada de mi cuerpo, a medida que la voy flexionando o extendiendo, se van acercando más y más a mi cuerpo, se van acercando más y más a mi línea media. Lo mismo sucede en la extensión. Desde la abducción de 90 grados, puedo realizar una extensión. Es decir, manteniendo la abducción, llevar el brazo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, manteniendo la altura del brazo. Entonces, esos son dos tipos de movimiento que encierran los 6 tipos de movimientos básicos, pero que son distintos y distintos en su concepto y desde su análisis de la posición anatómica, pero que son muy comunes y muy analizados para el complejo del hombro. Circunducción, y estos movimientos principalmente lo pueden realizar aquellas articulaciones que tienen 3 grados de libertad, ya que cuando hablamos de circunducción estamos hablando de 3 grados de libertad, es decir, 6 movimientos, 6 tipos de movimientos que se dan en conjunto, es decir, que visualmente nosotros los vemos en un movimiento encadenado, en un movimiento en conjunto, como por ejemplo es llevar toda la extremidad superior, codo extendido, el brazo desde atrás hacia adelante, ¿sí? Y rotarlo desde para arriba, para abajo, desde lateral hacia adelante. Se dan 3 grados de libertad. Entonces, la circunducción, estamos hablando cuando el movimiento encadena los 3 grados de libertad, ¿no? Lo que nosotros tal vez veríamos como una rotación del hombro cuando lo llevo de adelante y para atrás y lo hago girar. Estamos hablando de que hay movimientos constantes de rotación interna y rotación externa por características propias de esa articulación que en parte, lo explica porque en la abducción máximo, cuando yo llevo el brazo hacia la máxima altura o en flexión pegado a mi cabeza, inmediatamente la articulación del hombro rota hacia afuera y eso se llama paradoja de Coleman, ¿no? Pero en la articulación del hombro sucede esto, que cuando uno realiza una circunducción o un giro del hombro, se combinan 3 grados de libertad, donde se dan los 6 tipos de movimiento que se podrían dar. El raquis, también los movimientos de raquis de la columna vertebral, se pueden analizar en los 3 planos del espacio, pero varían un poco la terminología, ya que no estamos hablando de algo bilateral, de 2 unidades, sino que tenemos un solo raquis, entonces hay que hablar de derecha, izquierda, ¿sí? En vez de tal vez abducción o aducción, hay que hablar más bien de derecha y de izquierda. En el plano frontal, es decir, cuando hablamos de en otra articulación
de la abducción y la aducción, en vez de decir estos dos términos, utilizamos inclinación lateral o flexión lateral, que es lo que vemos acá. Es decir, cuando la columna se inclina, se dobla, se flexiona hacia un costado, estamos hablando de inclinación lateral o flexión lateral del raquis, pero se da en este plano que estamos analizando. En el plano transversal, es decir, en el plano que divide nuestras dos mitades, por ejemplo acá, viéndolo desde arriba, el raquis, ¿sí? Podemos hablar de rotación derecha, es decir, cuando retrasamos nuestro hombro derecho, ¿sí? O rotación izquierda, cuando retrasamos nuestro hombro izquierdo. Acá, por ejemplo, se ve una rotación derecha de la columna vertebral. Ubicamos nuestra rotación derecha porque, como dije, o se atrasa el hombro o se atrasa nuestra cresta o nuestro ilion derecho, hablando ahí de la cintura pélvica, o más específicamente entendemos como rotación en la dirección hacia donde el cuerpo vertebral mira, es decir, hacia donde el cuerpo vertebral de nuestras vértebras gira, ¿no? Y el arco vertebral, es decir, la parte de atrás de la vértebra, va en la dirección contraria. Es decir, si yo tengo mi cuerpo vertebral acá, va a estar mirando en esta dirección, es decir, se va a disponer en esta dirección y el arco en la dirección contraria, es decir, hacia donde mira mi cuerpo lateral es hacia donde estoy rotando. Y se da algo particular también, como lo que mencioné antes de la paradoja de Codman, que cuando uno realiza una flexión lateral hay una rotación automática de las vértebras hacia el lado contralateral. ¿Qué quiero decir? Si yo me inclino lateralmente hacia la derecha, mis vértebras van a rotar dirección contraria, es decir, hacia la izquierda. Entonces, como decía, si yo, por ejemplo, me inclino hacia el lado derecho, mis vértebras van a rotar hacia el lado contralateral, ¿no? Por ejemplo, si yo me inclino hacia el lado derecho, mis vértebras lumbares, en este caso, que no hay mucha flexión, rotan hacia el lado izquierdo, es decir, el cuerpo vertebral se dirige hacia el lado izquierdo. Entonces, en el raquis, estos movimientos que describí antes, que por ahí se daban en el esqueleto apendicular, analizando los movimientos de raquis, van a tener otros nombres, ya que es una estructura unilateral. Unilateral, mejor dicho, única, no unilateral, sino que hay una sola pieza, ¿no? No tenemos no tenemos dos piezas como es lo bilateral. En cuanto a la pelvis también se puede analizar en los tres planos del movimiento, pero de nuevo, al ser solamente una pieza, el coxal, al ser una sola pieza, si bien tiene una división y en algunos casos y también se pueden ver movimientos, no serían casos totalmente normales, pero se pueden ver movimientos diferentes de cada ilíaco, de cada ilion, es decir, de cada división, de cada lado de la pelvis. Si hablamos en el plano frontal, es decir, lo que, por ejemplo, en el hombro le diríamos aducción y abducción, los movimientos laterales, en la pelvis le llamamos inclinación lateral. Es decir, si nosotros vemos la pelvis de adelante, se puede inclinar hacia un costado o hacia el otro. La inclinación a la que hacemos referencia es cuando, por ejemplo, el lado izquierdo de la pelvis, llamémosle el ilíaco izquierdo, desciende. Cuando se ve que las crestas descienden y el lado derecho asciende. Si desciende de un lado, por ejemplo el izquierdo, le decimos inclinación lateral izquierda, y si desciende del lado derecho, le decimos inclinación lateral derecha, ¿no? Porque desciende esa zona. También posee movimientos de rotación, es decir, también se analizan movimientos en el plano transversal y de nuevo, derecha o izquierda. El ilíaco si se dirige hacia atrás el ilíaco, derecho, decimos que hay una rotación derecha de la pelvis. Si el ilíaco izquierdo se dirige hacia atrás, decimos que hay una rotación izquierda de la pelvis. Es decir, cuando desciende ese ilíaco, ese lado, ¿sí?, de la cintura pélvica, cuando se dirige hacia posterior, decimos que rota hacia ese lado.
Y después los movimientos que serían, entre comillas, de flexión y extensión, en la pelvis los llamamos anteversión o retroversión. En la primera imagen, ¿sí?, vemos lo que sería un movimiento de anteversión. Es decir, que la pelvis, la cintura pélvica, ¿sí?, acá viendo las crestas, todo lo que es el ilíaco, se dirigen hacia adelante. Es decir, que las espinas ilíacas anteriores, ¿sí?, la anterosuperior y la anteroinferior, se dirigen hacia abajo, se inclinan hacia abajo, ¿sí? Y el pubis, que estaría acá, también se inclina hacia abajo. Es decir, que tienen como un movimiento de báscula en dirección de la flecha. Bajan. Ahora, las espinas ilíacas posteriores suben. Las anteriores bajan, el pubis baja, pero las espinas ilíacas posteriores suben. Ese es un movimiento de anteversión, ¿sí?, que podría ser, por ejemplo, un movimiento de flexión. Se analizaría con esa idea en el plano sagital. Y la retroversión sería lo contrario, las espinas ilíacas anteriores y el pubis subirían, ¿sí? Esta región, la región del pubis y las espinas ilíacas suben en dirección de la flecha, ¿sí?, suben, y lo que serían las espinas ilíacas posteriores descienden, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando vemos una persona que tiene la espalda muy dirigida hacia atrás, ¿sí?, o vemos una hiperlordosis, esa cintura pélvica está muy inclinada hacia adelante, es decir, hay una anteversión bastante marcada. Al contrario, si por ejemplo vemos una persona que tiene una rectificación en la región lumbar, ¿no?, justamente se va seguramente a dar este fenómeno donde la pelvis va más bien para atrás que para adelante. Entonces, en el plano sagital tenemos la anteversión, donde la pelvis se dirige hacia adelante, y la retroversión, donde la pelvis se dirige hacia atrás. Hay otros dos movimientos que se dan en la cintura pélvica que se llaman nutación y contranutación, y es un movimiento que se da a nivel de la articulación sacroilíaca, entre el ilíaco, todo este hueso, todo el coxal y el sacro, ¿sí?, esta sección de la columna vertebral. Se dan mucho estos movimientos en la que el sacro se desplaza para adelante o para atrás, para allá o para allá, durante los movimientos de anteversión, en este plano sagital que estábamos analizando, y también en la mujer durante el parto para facilitar la salida del bebé, ¿no? La nutación se da cuando el sacro se dirige hacia adelante, para allá, y el coxis, digamos, se dirige hacia atrás, se dirige en esta dirección. Ese movimiento disminuye la amplitud del orificio superior de la pelvis. La pelvis tiene dos orificios, uno superior y uno inferior entre los isquiones y el sacro. La nutación disminuye el orificio superior y aumenta el orificio inferior. La contranutación, en cambio, hace que el sacro se desplace hacia atrás y el coxis se acerque un poco más al coxal, lo que aumenta el diámetro superior de la pelvis y disminuye el diámetro inferior de la pelvis. Palancas. Bueno, las palancas nos sirven para entender cómo se da el movimiento en el cuerpo humano, ¿sí? La palanca nos referimos como palanca a algún elemento mecánico que transmite fuerza, que sirve como un medio para transmitir fuerza. Y en el cuerpo humano los huesos funcionan como palancas. Y las palancas tienen tres elementos. Un punto de apoyo, que es el que da estabilidad y permite el movimiento, también llamado fulcro. Una potencia, que en el cuerpo humano sería el músculo, es decir, una estructura activa bajo nuestras órdenes que es capaz de generar movimiento, ¿sí? Mediante su contracción es capaz de mover, ¿sí? Es un tejido activo. Y una resistencia, es decir, algún peso, alguna carga, como nuestro propio peso corporal, al que tiene que vencer esa potencia para poder movilizar. La ubicación de estos elementos, entre ellos de estos tres elementos, determina el tipo de palanca, ¿sí? Hay tres tipos de palanca que se encuentran en el cuerpo humano, donde estos elementos están en distinta ubicación el uno con el otro. Y eso determina qué tipo de palanca es la que
es la que vamos a analizar. 3 tipos de palanca: primer género, segundo género y tercer género. Cuando hablamos de brazo de palanca, por ejemplo, estamos hablando de la distancia que hay de uno de los dos elementos, de la resistencia o de la potencia, al apoyo. Es decir, la distancia del apoyo a la resistencia o a la potencia. Cuanto más largo sea el brazo, más fuerza se tiene que realizar. Es decir, cuanto más distancia haya hasta el punto de apoyo, más fuerza se va a deber realizar, ¿no? El brazo de potencia, estamos hablando de la distancia del apoyo a la potencia, del punto del apoyo a la potencia, y del brazo de resistencia estamos hablando de la distancia del apoyo a la resistencia. Estas distancias que se encuentran del apoyo a la potencia o del apoyo a la resistencia determinan también la posibilidad de hacer fuerza, la velocidad del movimiento, ¿sí?, entre otras cosas. El primer género o el primer tipo de palanca. En este caso, el apoyo se encuentra entre la resistencia y la potencia. Es decir, acá vemos el apoyo en la articulación entre lo que sería el cráneo, ¿sí?, y la primera vértebra cervical, que sería el atlas, ¿sí?, occipito atlantoidea, ¿sí?, sería esta articulación, y ese punto unión sería el apoyo, el punto a partir del cual se va a dar y generar el movimiento. La resistencia, que la vemos acá, sería todo el peso del cráneo, todo el peso de los huesos de la cara, del cráneo, ¿sí?, y por supuesto su contenido, los músculos, el cerebro y todos los órganos que se encuentran. El apoyo, como lo vemos acá, está representado, y la potencia serían, por ejemplo, los músculos extensores del cuello, ¿sí?, el de recto posterior menor y otros músculos que se encargan de extender el cuello, ¿sí?, llevar el cráneo hacia atrás, digamos. Entonces la potencia lo vemos como la inserción ahí del músculo en el cráneo, ¿no? Entonces en este caso vemos el apoyo en el medio, muy bien graficado acá, ¿sí? En este tipo de palanca tenemos el apoyo en el medio, la resistencia por un lado, la potencia por el otro, ¿sí?, donde el brazo de resistencia, la distancia entre la resistencia y el apoyo, es un poco mayor. Y en este caso, como el apoyo se encuentra en el medio, hay una distancia dentro de todo similar, si bien en este caso el brazo de resistencia es mayor, pero dentro de todo similar, que proporciona estabilidad, ¿sí? Al estar el apoyo en el medio, un punto estable en el medio proporciona estabilidad, como acá se menciona, y los brazos a los laterales, del apoyo, ¿no? El brazo de resistencia y el brazo de potencia se encuentran a los laterales del apoyo y el apoyo en el medio o entre ellos. Esa es la palanca de primer género, que suele ser de estabilidad. Segundo género, la resistencia, en este caso el peso de la pierna. Acá se ve, acá estaríamos viendo el peroné, por ejemplo, ¿sí?, una vista anterior, perdón, la tibia, ¿sí?, una vista medial. Este sería todo el peso de la pierna, que representaría la resistencia, la carga a vencer. El punto del apoyo, ¿sí?, acá el contacto del metatarso y del primer falange, sería el punto de apoyo, es decir, mi punto de estabilidad a partir del cual me permite generar movimiento. Y la potencia acá, por ejemplo, como el representado con el tendón de Aquiles, con el tríceps sural, en la inserción del calcáneo, ¿no? La potencia porque es lo que genera el movimiento. Entonces la resistencia entre el apoyo y la potencia. Mayor brazo de potencia, ¿sí?, mayor brazo de potencia porque la potencia está lo más alejado posible del apoyo, por lo que hay un brazo largo de potencia. Un brazo largo de potencia, es decir, una posibilidad de realizar mucha fuerza. Hay mayor ventaja mecánica por el hecho de tener un punto estable para realizar movimiento, y la resistencia a vencer está cerca de la potencia, por lo que permite realizar mucha fuerza y que este tipo de palanca sea considerada como una palanca de fuerza. De fuerza, es decir, con preferencia a realizar fuerza.
No es que las otras no realicen fuerza, ¿no? Es que esta por ahí posee una ventaja mecánica para poder desarrollar más fuerza, ¿no? Muy visto en un salto pliométrico, en un salto con poca flexión de rodillas, en un sprint, ¿no? En esta articulación, en este complejo, se generan altos niveles de fuerza, altos niveles de potencia. Entonces, por su ventaja mecánica, es de mayor preferencia a poder realizar grandes fuerzas. Palanca de tercer género, ¿sí? La potencia en este caso se encuentra entre la resistencia y el punto de apoyo. Acá, por ejemplo, vemos la articulación o el complejo del codo, donde el contacto del radio y del cúbito con el húmero hace referencia al apoyo, la potencia, la inserción, en este caso estamos viendo el braquial anterior, la inserción del braquial en el cúbito, ¿sí? Y hace referencia a la potencia acá en la inserción, en el tendón. Entonces la potencia se encuentra entre la resistencia y el apoyo. Esta palanca de tercer género son las más abundantes en nuestro cuerpo, ¿sí? Muy visto en el esqueleto apendicular, que justamente es el esqueleto que nos permite desplazarnos con mayor velocidad, con mayor precisión, ¿sí? Y bueno, eso lo considera justamente una palanca de velocidad porque el brazo de resistencia del apoyo, ¿sí? a la resistencia es mayor. Por lo tanto, no es tan propicio para realizar potencia, pero sí es más propicio para eh, generar movimientos a alta velocidad. Por supuesto, es capaz de realizar altos niveles de fuerza, pero las palancas de segundo género son por entre comillas, ventajas mecánicas, las que mayor potencia, fuerza podrían realizar. Bueno, ahora voy a pasar 3 videos que eh, explican lo que hablamos al principio de los 6 movimientos básicos y los 3 grados de movimientos fundamentales. Lo voy a hacer con una columna vertebral, con todo un raquis y un fémur para que quede un poco más gráfico y de una manera más práctica explicado en qué planos eh, se dan los movimientos de los que veníamos hablando. Vamos a intentar representarlo un poquito más gráfico y un poquito más visual, lo que hablamos al principio sobre los 6 tipos de movimientos básicos, y lo vamos a hacer con la articulación coxofemoral entre el fémur, ¿sí? y la cavidad cotiloidea o el acetábulo del coxal, ¿sí? del ilion, en este caso el lado derecho. Si hablamos del plano frontal, acordémonos, mitad anterior y mitad posterior, los movimientos que se daban eran de abducción, se aleja la región de la línea media de mi cuerpo, y de aducción, ¿sí? siempre de la posición anatómica, se acercan a la línea media de mi cuerpo. ¿sí? Abducción, aducción. Si lo analizamos en el plano sagital, acordémonos que sean los movimientos de flexión y extensión. ¿sí? Flexión, ¿sí? hacia anterior, extensión hacia posterior, de la articulación coxofemoral. Si quisiéramos ver en el plano transversal los movimientos, si yo lo viera desde arriba, ¿sí? vemos, por ejemplo, una rotación externa y una rotación interna para adentro. Rotación externa para afuera, rotación interna para adentro. Si lo vemos de frente, en posición anatómica, vemos una rotación interna, ¿sí? se acerca el muslo hacia adentro, una rotación externa, ¿sí? busca alejarse. Abducción, aducción, flexión, extensión, rotación interna, rotación externa. Bueno, esto sería todo por este segundo taller. Es el contenido que yo considero más importante, más fundamental, que tiene que quedar claro para después poder agarrar un texto de anatomía más complejo u otro material y poder comprenderlo con mayor facilidad. La bibliografía usada para este segundo taller, eh, los primeros 2 libros son los mismos que expliqué en el primer video. A esto se adicionó Kapanji, una referencia de la biomecánica, de la fisiología articular, que recomiendo mucho su lectura. Bueno, espero que les haya servido. Un saludo a todos.